programa de hoy desde España, un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa concluye que la pandemia COVID fue usada como arma contra ese derecho fundamental. En Nicaragua, políticos de oposición protestan por el juicio iniciado a los religiosos de Matagalpa, acusados de desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega. En el mes del Santo Rosario recordamos a Madre Angélica explicando por qué no debemos dejar de rezarlo. Desde Colombia, una invitación a los jóvenes para el Encuentro Nacional de Juventud San Juan Pablo II. Hoy es la fiesta de San Juan XXIII. Conoceremos más sobre la vida del Papa Bueno. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde España contándoles que la campaña de otoño de 40 días por la vida en este país celebra este martes el rescate de un nuevo bebé de las garras del negocio del aborto. Con ello ya son 3 las vidas salvadas desde que comenzaran a rezar el pasado 28 de septiembre. Más noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde las inmediaciones de la parroquia de San Fernando en Madrid. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha presentado esta semana su informe anual correspondiente al año 2021, en el que constata que la pandemia de COVID fue utilizada como arma contra este derecho fundamental. El informe recoge 195 casos documentados, 45 menos que en 2020, justo los que en ese año el observatorio entendía que existieron con motivo o excusa del COVID. Eliminado el factor pandemia y comparados los datos de 2021 con los de 2019 antes de la pandemia, el observatorio verifica un aumento de más del 11% de ataques contra la libertad religiosa. Entre los casos registrados en 2021, llama la atención los casi 100 que se clasifican como laicismo beligerante, la mayoría contra católicos. Esta categoría suele estar protagonizada por partidos políticos, representantes públicos e instituciones. En este sentido, son las dos formaciones que constituyen el gobierno socialcomunista de coalición los que aglutinan el mayor número de ataques a la libertad religiosa. La presentación del informe fue atacada por piratas informáticos que lograron romper la seguridad del sistema de transmisión en directo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional a Distancia, donde se realizó el acto. Los boicoteadores lograron introducir ruidos en la transmisión y símbolos comunistas en la pantalla, lo que impidió el seguimiento de la presentación. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia denuncia como inaceptable que los intolerantes ejerzan violencia para que la sociedad ignore que en España se vulneran los derechos de los creyentes. Octubre es el mes dedicado por la Iglesia a fortalecer y revitalizar el esfuerzo misionero. En España se han instituido 2 premios que alaban la labor de los misioneros y a quienes dan relevancia a este trabajo. Obras Misionales Pontificias en España ha otorgado a los misioneros secuestrados y liberados, la hermana Gloria Cecilia Narváez y el padre Pierluigi Macali, exequo el primer premio Beata Pauline Jaricot. La hermana Narváez fue secuestrada en Mali en 2017 y liberada 3 años y medio después. El padre Macali padeció cautiverio durante más de 2 años a manos de radicales musulmanes. También se ha otorgado a Ana Álvarez de Lara, expresidenta de Manos Unidas, el galardón que lleva el nombre del beato Paolo Manna, para destacar a quien ayuda a dar a conocer mejor la importancia de la misión de la Iglesia. Damos ahora cuenta del relevo episcopal en la Archidiócesis de Valencia y de un documento de los obispos españoles que critica con dureza las leyes ideológicas que están en marcha en España. Los obispos españoles señalan el irracional dogmatismo ideológico de la reforma de la ley del aborto y la llamada ley trans que asume e impone la ideología de género. Los prelados describen estos proyectos como una perversión y colonización ideológica con los que se quiere imponer un adoctrinamiento. Frente a esto recuerdan que la antropología adecuada reconoce la unidad de cuerpo y alma. Por otro lado, se ha conocido el relevo del cardenal Antonio Cañizares al frente de la Archidiócesis de Valencia por el actual obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent. Soy valenciano con mucho y sano orgullo, cristiano, sacerdote y obispo en Valencia, y esta es mi mayor gloria en esta etapa de mi historia personal, enfatizó el cardenal el pasado domingo, adelantándose a la noticia de su relevo. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Ya son 53 días los que llevan presos el obispo de Matagalpa, 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico por orden del dictador Daniel Ortega. Aquí lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Unidad Nacional Azul y Blanco, el conglomerado de los partidos políticos de oposición al gobierno de Daniel Ortega, demandaron suspender los juicios a todos los religiosos y un laico de Matagalpa, señalando de que se les ha violado el debido proceso. En una declaración pública en su cuenta principal de Facebook, dijeron respecto al inicio del juicio: demandamos la nulidad de los juicios contra todos los sacerdotes. Sus procesos han estado llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Son inocentes. A fines de septiembre, la Unidad Nacional Azul y Blanco también hizo una publicación exigiendo saber en qué estado de salud se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, de que no se sabe nada desde que fue puesto en resguardo domiciliario. Según la acusación fiscal, los 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico son juzgados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua. El pasado viernes 7 de octubre, por la mañana, se realizó la primera audiencia del juicio. El paso del huracán Julia por Nicaragua cobró su primera vida. El joven Valerio Urbina, de 24 años, falleció al instante la tarde del domingo luego de caerle encima un árbol de pino. Valerio era de la ciudad de Jinotega. Precisamente desde el domingo 9, esta diócesis reza el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia desde su cuenta de Facebook para pedirle a Dios que los proteja de los fenómenos de la naturaleza y orar por los damnificados. Por su parte, la diócesis de Bluefield compartió en redes sociales los daños a la Catedral de Nuestra Señora del Rosario por el huracán. La diócesis agradece a Dios que solo se trate de perjuicios materiales. Asimismo, invoca donaciones para las reparaciones. El huracán Julia tocó tierra en la costa de Nicaragua el domingo. Hasta hoy se reportan más de 6,000 damnificados. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Ahora nos vamos a México. Miles marcharon a favor de la mujer, la vida y la paz en México en 30 estados diferentes. Entre el 8 y 9 de octubre, en Ciudad de México, una multitud se dirigió hasta el emblemático Ángel de la Independencia. Desde ahí lanzaron un manifiesto pidiendo leyes a favor de la mujer en situación vulnerable que atienda las raíces de sus problemas, protección a la vida antes y después de nacer por igual, sin discriminación alguna, ni por grado de desarrollo, por condiciones de salud o por otro motivo. También invocaron políticas públicas a favor de la paz y la unidad, sobre todo en el seno familiar. Asimismo, exhortaron a recuperar la confianza entre los mexicanos para una convivencia en paz, armonía y sin violencia. A pocos días de conmemorar la 6ª aparición de la Virgen María en Fátima, Portugal, en un video del recuerdo, la fundadora de nuestro canal, Madre Angélica, reflexiona sobre los mensajes que la Virgen María le dio a la humanidad a través de los pastorcitos. Veamos. La Virgen habla con los 3 niños. Y Lucía dijo, ¿Voy a ir al cielo? Sí, dijo, sí, que irás. Y dijo, ¿y Jacinta? Dijo, sí, que irá. ¿Y Francisco? Sí, irá. Es normal preguntarlo, ¿no? Yo le preguntaría ahora mismo. Pero la Virgen dijo, él también irá, pero ha de rezar muchos rosarios. Creo que de algunos de nosotros también diría que tienen que rezar rosarios. La Virgen vuelve a decir, quiero que vengáis aquí el 13 del próximo mes y que recéis el rosario. ¿Por qué nos cuesta tanto a todos rezar por lo menos un rosario al día? ¿Qué nos cuesta? Solo nos pide eso. No es gran cosa. Para obtener paz para el mundo y el final de la guerra. Y le pregunté, ¿qué quieres de mí?
Quiero decirte que ha de construirse aquí una capilla en mi honor. Soy la Virgen del Rosario. Al final le dice a Lucía quién es. Sigue siempre rezando el rosario cada día. Y es la Madre de Dios quien se lo dice, se lo pide. Ahora veamos por qué los hombres colombianos dieron ejemplo de amor a nuestra Madre Santísima durante la primera jornada del Rosario Mundial. Aquí los hombres de Bogotá, Colombia, rezando el Santo Rosario bajo la lluvia. Algunos se cubrieron con paraguas. Otros están de rodillas sin protección alguna. La fuerte lluvia duró alrededor de 3 horas. No pudo contra su devoción a la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. El sábado 8 de octubre, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, los hombres de Colombia se unieron para rezar el Santo Rosario. Así respondieron a la convocatoria mundial El Rosario de Hombres. Más de 30 países participaron del rezo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. El objetivo fue que durante las 24 horas del día, el rosario fuera recitado en alguna ciudad del planeta. Durante la reflexión de los misterios, los colombianos también pidieron por los niños abortados, las familias y por las autoridades. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace poco conocimos la historia de Chloe Cole, una joven de 18 años que viaja por todo Estados Unidos para concientizar del por qué se arrepintió de realizarse un cambio de género cuando era adolescente. Ahora, más convencida que nunca de dar su testimonio, ha creado una organización que lleva como nombre Extranjéneros Unidos. Veamos de qué se trata. Este es el reciente comunicado que Chloe Cole envió al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, a nombre del nuevo organismo de soporte creado para ex jóvenes transgénero. La organización llamada D-Trans United o Ex Transgénero Unidos fue creada por Chloe y otros compañeros que, al igual que ella, desistieron de someterse a más cambios físicos u hormonales para cambiar su género biológico. Estos son algunos de los mensajes contenidos en la emotiva carta. Estimado fiscal general Garland, le escribimos como un grupo de personas que anteriormente se identificaban como transgénero. Muchos de nosotros éramos jóvenes adolescentes cuando decidimos, por indicación de los expertos médicos, seguir tratamientos hormonales y cirugías irreversibles para alinear nuestros cuerpos con lo que creíamos que era nuestra verdadera identidad de género. Muchos de nosotros teníamos un amplio historial de enfermedades mentales. Muchos de nosotros habíamos sufrido importantes traumas en la infancia. Pero todo esto se ignoraba porque pronunciamos la palabra género. Algunos de nosotros hemos decidido hablar públicamente sobre el daño que nos ha causado la atención de afirmación de género, pero la mayoría de los extranjénero optan por permanecer en silencio o en el anonimato, porque a diferencia de las comunidades alegres y solidarias que acogen a todos los transicionistas, a nosotros no nos espera esa comunidad amorosa. En su lugar se nos acosa y amedrenta de forma rutinaria para que guardemos silencio por ser un inconveniente para las narrativas populares en torno al género. La página web D-Trans United, denominada The Transitioners Support Network o Red de Soporte para Extranjéneros, señala como objetivo poner en contacto a las personas que abandonaron el tratamiento con otros profesionales de la salud mental, abogados especializados en negligencias médicas y con otras personas que puedan ofrecerles apoyo. Además, buscan proveer un sitio web informativo que proporcione datos precisos sobre los riesgos y la calidad de las pruebas que respaldan el modelo de atención de afirmación de género. De igual modo, la plataforma indica que a medida que crezcan en número, esperan amplificar las voces de los miembros extranjéneros, escribiendo más cartas y otras formas de defensa que puedan ayudar a influir en la política. Para quienes deseen unirse, pueden hacerlo contactándose al correo thetransunited.network@gmail.com. Es permitido mantenerse en anonimato o si desean públicamente.
The Trans United también está reuniendo donaciones. Sostiene que el fondo se destinará íntegramente a los extransgéneros y puede incluir los honorarios legales de las demandas por negligencia médica, el transporte a los eventos, la organización de eventos y diversas formas de producción de medios de comunicación para ayudar a difundir esta causa. El sitio web permite donar desde $20 en adelante. Nos vamos a una pausa y al volver, desde Colombia, una invitación a los jóvenes para el Encuentro Nacional de Juventud San Juan Pablo II. Hoy es fiesta de San Juan 23. Conoceremos más sobre la vida del Papa Bueno. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy, 11 de octubre, celebramos a San Juan 23, conocido como el Papa Bueno. Este santo papa convocó el Concilio Vaticano II un día como hoy, en 1962. Este concilio propuso transmitir la verdad católica de siempre más eficazmente al hombre de hoy. El padre Franco Rivas, parte del movimiento Juan 23, desde los 15 años nos contará más acerca del santo. Al morir Pío XII, él sale elegido como papa y elige el nombre de Juan XXIII, como su papá, como su abuelo, como el discípulo amado, como Juan el Bautista. Por eso se pone Juan XXIII. Una pequeña anécdota quizás, ¿no? Una persona le escribió porque su párroco le ponía muchos peros al casarse. Y entonces es muy curioso que un papa interceda por algo que se puede resolver ahí, ¿no? Y Juan XXIII le escribe al párroco de ese lugar y le dice, mira, trata de resolver ese problema. Te lo escribo de párroco a párroco, ¿no? Tú párroco en tu parroquia, yo párroco del mundo. Y eso es lo que caracteriza a Juan XXIII, muy sencillo, muy humilde. Es por eso que tiene un apodo el Papa, se le conoce como el Padre Bueno, porque irradiaba esa bondad, ese cariño, ¿no? Y él tenía una idea muy especial, quería que la iglesia sea muy cercana. Y es por eso que él va a comenzar el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el primer concilio donde la iglesia no se reúne para ver una herejía. Todos los demás concilios atrás hay una herejía, hay que poder resolver este problema, ¿no? ¿Cómo vamos en contra de esta herejía? ¿Qué se va a condenar? ¿No? Pero no, el Concilio Vaticano II era para que la iglesia se revise qué es la iglesia, cuál es su naturaleza y cómo la iglesia puede llegar a los demás. Y él va a escribir una encíclica llamada Pacem in Terre. Y esta encíclica no la escribe solo para los católicos, sino para todos los hombres de buena voluntad, la escribe para todo el mundo, buscando la paz, buscando la armonía. Y algo que a mí me gusta de él es su valentía. No tiene miedo de decir la verdad, no tiene miedo de enfrentarse, ¿no? Y lo hace de una manera tan bonita que es capaz de llegar a tocar el corazón de las personas, ¿no? Siguiendo con más noticias, este 22 y 23 de octubre, cientos de jóvenes de toda Colombia participarán en el 7º Encuentro Nacional de la Juventud San Juan Pablo II. El lema del evento es Jóvenes renovados en la esperanza. Es organizado por el Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Para darnos más detalles, estamos conectados desde Colombia con Fray Narciso Gómez González, coordinador Fraternidad Juan Pablo II de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Esta entrevista realizada por nuestra colega Natalie Paredes. Fray, un gusto tenerlo en el programa. Cuéntenos qué los impulsó a realizar estos encuentros nacionales San Juan Pablo II. Cordial saludo, Natalie, y un saludo a todos los televidentes de WTN Noticias. Especialmente, pues, la figura de San Juan Pablo II es una figura relevante para todos los jóvenes. Y también hay que tener en cuenta de que San Juan Pablo II visitó a Colombia en el año de 1986. Y especialmente aquí a Chiquinquirá, el 3 de julio. Y a partir de ese memorial o a partir de ese mensaje que él deja a los jóvenes en Colombia, es que hemos querido actualizar y de una u otra manera como que revivir en los jóvenes ese deseo de esa fuerza que tenía San Juan Pablo II para los jóvenes y el trabajo con ellos. ¿Y qué actividades habrá en este Encuentro Nacional de la Juventud San Juan Pablo II?
Bueno, vamos a tener diferentes actividades. Lo primero es encontrarnos y compartir la fe. Entonces vamos a tener actividades de oración, aquí vamos a tener la celebración de la Eucaristía, vamos a tener actividades de formación, formar la fe y formarnos en la esperanza. Pero también vamos a tener actividades recreativas, lúdicas y ante todo y lo fundamental es encontrarnos, compartir la fe y las vivencias que hemos tenido con Dios en nuestra vida. ¿Qué virtudes de San Juan Pablo II buscan inculcar en los jóvenes en esta jornada? En primer lugar, la esperanza. Recordemos que San Juan Pablo II fue el Papa de la esperanza. Y qué bueno impulsar a los jóvenes en la esperanza en un mundo desesperanzado, en un mundo que tiene muchas contradicciones, en un mundo que a veces pareciera no tener cabida para los jóvenes. Entonces, la primera virtud es la esperanza. La segunda virtud, la fe en Cristo Jesús. La tercera virtud que debemos rescatar es también cómo San Juan Pablo II invita a los jóvenes a no tener miedo de enfrentarse a ellos mismos, de no tener miedo de encontrar en Cristo el sentido de su vida y a luchar por su vida y sus sueños. Así es. ¿Cómo pueden hacer los interesados para formar parte de este encuentro? Bueno, los interesados pueden comunicarse a nuestros teléfonos, especialmente al teléfono 313-858-9719. Repito, 313-858-9719 o enviarnos un correo a través del correo jpencuentrojuvenil@gmail.com. jpencuentrojuvenil@gmail.com. Y los que están aquí en Chiquinquirá, dirigirse al convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, aquí en la Basílica, y poderse inscribir antes del 14 de octubre para así poder organizar y darles una mejor bienvenida. Fray Narciso Gómez, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Natalie. Un saludo especial a todos nuestros televidentes de WTN Noticias, agradeciendo este espacio y de nuevo invitando a los jóvenes para que se inscriban en este encuentro, mayores de 15 años. Y como decía San Juan Pablo II, pues él era un joven de 83 años. Así que Dios los bendiga a todos ustedes y muchas gracias, Natalie, por este espacio. EWTN y el portal de investigación Real Clear Politics realizaron una encuesta sobre los votantes católicos de Estados Unidos. La encuesta fue aplicada a más de 1.500 electores católicos entre el 12 y 19 de septiembre. Fue publicada el pasado lunes 3 de octubre. Entre otros, la encuesta muestra que los católicos son más propensos a profesar la creencia en los ángeles de la guarda que en la doctrina católica de la Eucaristía. Veamos otros resultados que arrojó la investigación de cara a las próximas elecciones para renovar las cámaras del Senado y de diputados del Congreso de los Estados Unidos. Según la encuesta, los votantes católicos clasifican la inflación y la economía como los problemas más críticos que enfrenta el país. El 34.2% dijo que la inflación es el problema más importante que afronta el país. En segundo lugar se encuentra la economía y el desempleo, con 19.7% de los encuestados. El 10.1% sugiere que el aborto es el problema más importante. La misma cantidad de católicos dijo que la inmigración sería el problema. En los últimos lugares se encuentran el crimen con 8.7%, el cambio climático con 8.1%, la salud con 6.8%. Finalmente, la educación primaria y secundaria con 1.7% y la libertad religiosa con 0.8%. Entre otros aspectos destacados de la encuesta, los católicos votantes estadounidenses respaldan en su gran mayoría a los centros de ayuda a las mujeres embarazadas. Al ser preguntados si le darían apoyo con los fondos públicos a los centros de ayuda a las mujeres embarazadas, donde las mujeres pueden buscar ayuda con mejores alternativas al aborto, el 67.4% dijo estar de acuerdo, el 18.3% no brindaría su apoyo y el 14.3% no está seguro.
Según el estudio, cada vez menos católicos estadounidenses apoyan la reelección del presidente Joe Biden para las elecciones del 8 de noviembre siguiente. Un 58.4% siente que Biden no debería volver a postular, mientras que solo el 22.2% apoya una posible reelección. El 19.4% de los católicos no está seguro. Sin embargo, para las elecciones del Congreso la batalla se encuentra reñida. El 44.7% de los católicos dijo que votaría por un candidato del Partido Demócrata, del cual es parte el actual presidente Biden. Por una pequeña diferencia, el otro 48.7% dijo que votaría por un candidato del Partido Republicano. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.